Hola mis queridos hermanos gnósticos, un cordial saludo para todos ustedes donde quiera que se encuentren. En la noche de hoy vamos a continuar el estudio de estas extraordinarias memorias de la gnosis, de ese pasado no remoto pero que está ahí presente en la vida de muchos estudiantes gnósticos antiguos y que narran sobre todo estas historias y que hoy nosotros en la actualidad también podemos hacerlo desde un punto de vista esotérico para nuestro bien espiritual y conocer sobre la historia patria de la gnosis es fundamental, ya que, como siempre, toda empresa, toda doctrina siempre tiene un comienzo y los comienzos no son fáciles, ¿verdad? Y en este caso, pues no fue fácil el desarrollo de la gnosis por allá en los años 50 hasta nuestra época. Y ahí vamos a recurrir en estos momentos a seguir estudiando, a seguir reflexionando sobre los diferentes sucesos, sobre las diferentes memorias, sobre aquellas anécdotas, recuerdos y apuntes que el venerable maestro Gargacuchines dejara para todos nosotros en esa extraordinaria obra que ya hemos venido en desarrollo con la primera explicación, el primer estudio que hemos hecho de la conferencia anterior, del video anterior, donde hablábamos sobre la Vía Crucis, de la alta iniciación que le tocase al venerable maestro Gargacuchines, y ya en esta pues vamos a hacerlo en base a esos recuerdos, anécdotas y apuntes que él también da en esta misma obra para analizar, reflexionar sobre historias, esa historia patrias que llevaron pues al desarrollo de la gnosis y fueron historias vividas por el maestro Umbeor en aquel entonces, antes de llamarse Samael Umbeor, y del maestro Gargacuchines o Julio Medina Vizcaíno, y de otros que se fueron anexando, que lo fueron ayudando, los fueron apoyando en esta ardua y titánica labor del quinto evangelio en esta época. Así que sin más preámbulos, comencemos en este momento. Espero que ustedes, cualquier inquietud, pregunta que tengan, pues la hagan manifiesta para que pues quede esta conferencia con alto sabor, enriquecida, con buen sazón para todos los que las van a escuchar, para todos aquellos que se van a conectar con esta conferencia por el canal de YouTube, ¿verdad? Así que pues espero que ustedes pues estén ahí conectados, ¿no? Así estamos, ¿no, muchachos? Así es. Ok, conectados, ¿no? Preparados. Preparados, ok. Entonces vamos a iniciar. Dice por acá, continuando con mis recuerdos de aquella época, me viene a mi memoria muchos acontecimientos que he pasado por alto en los sucesos hasta ahora narrados. Por ejemplo, contar sobre el traslado del maestro a Ciénaga, cómo vivía él allí, qué pensaba yo y muchas otras cosas que serán motivo de los próximos capítulos. Como ya hemos dicho repetidas veces, el maestro llegó en agosto de 1948 a Santa Marta. Vino en busca de su amigo el doctor Romero Cortés, el cual era zar de precios, oficina que creó el gobierno nacional en todos los departamentos para controlar los precios de los artículos de primera necesidad, con motivo de haber terminado la guerra europea en el año de 1946 y que comenzó en septiembre de 1939. Yo creo que ustedes han leído y deben conocer que hubo un gran discípulo del maestro conocido como el doctor Romero Cortés, ¿no? Del cual se dice que fue un gran iniciado de Egipto. Seguimos por acá, ¿sí? O sea que viendo como nos han dicho pues en varios sitios, varias formas, yo pensé que nomás era el maestro Samael, pero hay varios maestros más, Sí, entonces. claro, claro, muchos, porque Ah, pues este es un camino donde vienen reuniéndose desde muchas otras vidas grandes iniciados. Y ujú. el maestro venía a entregar su quinto evangelio, le tocaba esa misión y venía a levantarse como maestro, pero claro está, que alrededor tienen que venir muchos iniciados que vengan a ayudar, ¿sí? Claro. Eso es como en una obra de trabajo, en una obra
donde hay pues de hecho un gran maestro constructor, pues debe tener también a otros maestros que le apoyen, a otros ayudantes expertos para que esa labor y esa obra tome forma y se haga bella. Entonces eso es lógico que deben existir otros cercanos a él para ayudarlo. Pero en estos momentos los hay, o ya, Claro, ¿quién nos está ayudando? en estos momentos sabemos que la fuerza samaeliana estaba latente con nosotros, ¿verdad? Y también sabemos que hay maestros físicos también trabajando por la humanidad. Y lo más seguro es que estén muchos maestros mimetizados trabajando también por un pueblo y por una humanidad. Y que también estén en este momento coronando sus iniciaciones, su maestría, muchos otros que vienen trabajando. Es que ignoramos, pero es una realidad que se debe estar dando porque el maestro dice que estamos ante una cosecha de grandes iniciados en estos momentos. O sea que uno puede ser maestro, Sí, porque trabajando. todos nosotros tenemos un maestro interno. Lo que tenemos es que trabajar para ganarnos esos niveles. ¿Sí? Bien, Todos estamos llamados a ser bien, maestros. bien. Claro que sí, porque tenemos un ser interno, pero todo depende del trabajo que se venga haciendo de vidas pasadas. Dígame. Para llegar, digamos, a esa maestría, debemos tener como eh, un maestro que nos instruya a nosotros, o nosotros lo podemos hacer solos por Pues, medio de la meditación. pues uno puede avanzar mucho, pero siempre hay que estudiar la doctrina de un maestro. Hay que estudiarla. Si vemos a todos los grandes maestros siempre tuvieron una fuente, tuvieron una guía, tuvieron un maestro, tuvieron un gurú, tuvieron una doctrina para poder afianzarse, para poder orientarse, guiarse y hacer su camino. Es algo lógico. Entonces veo que están bien conectados hoy. Eso es interesante porque de eso depende mucho realmente que esta conferencia, que este estudio que estamos haciendo, a estos recuerdos, a estas memorias, pues realmente lleguen a muchos estudiantes gnósticos de una forma clara y muy comprensible. Dice el maestro por aquí algo interesante, fíjense en ustedes. Al poco tiempo de estar el maestro en Santa Marta, el doctor Romero le habló de Julio Medina y el maestro se interesó vívidamente, ¿sí?, por conocerme. Y antes de un mes ya había entrado en relación conmigo. Yo le invité para que se trasladara a Ciénaga con su familia, y así lo hizo. Se trasladó a Ciénaga para fines del mes de septiembre. Llegó a un pequeño hotel en la plaza del ferrocarril, el Hotel Sevilla, conocido por los miles de viajeros que visitaban a Ciénaga en asuntos de negocio. Allí duró el maestro únicamente una semana, ya que surgieron estudiantes y uno de ellos, mi compadre Arango, se lo llevó a su hogar, que quedaba en la misma plaza del ferrocarril, en la parte sur de dicha plaza. De allí se mudó a otros barrios conforme lo perseguían los esbirros de la higiene, pues él vivía de la medicina de plantas y de ungüentos. ¿Ah? Perseguido en aquella época quien vendía plantas, remedios en algunos potes, en algunos frascos, y ungüentos, pomadas, y él tenía que hacerlo para subsistir. ¿Sí? Él se estaba encaminando en el desarrollo de las medicinas naturales y pues era la forma de sostener su familia, pero en aquel entonces había persecución, habían incluso hasta muertes por aquellos que trabajaran en este campo sin tener permisos. Eso era una situación difícil. Muy diferente para estos momentos, muchachos, cuando nosotros podemos en cualquier parte darle una fórmula, orientarle un remedio, una pomada, un ungüento, unos paños, unas compresas a cualquier persona, recomendarle un producto, y no tenemos esa situación como sucedía en los años de 1900, al comienzo de 1900, a mediados de 1900, ¿ok? Dice aquí, aquí algo interesante, tengan en cuenta ustedes que en esta misma obra hay una parte donde al maestro, siendo tan joven, lo llevan a hacer un estudio de una carta astral. Y a él, en ese estudio de carta astral, el astrólogo dice, si no es un arcángel,
es un serafín, es un ángel, pero es alguien muy, muy grande que viene a cumplir una misión. Y ahí es donde el señor Cortés le dice a él que cuando despertase, que lo buscara. Y por eso es que existe esa amistad, porque cuando el maestro Samael, siendo un beor, él despierta su conciencia, lo busca y le dice: aquí estoy cumpliéndote la promesa, tú me diste que cuando despertara te buscara, aquí estoy. Así que yo les recomiendo a ustedes estudiar esta obra, porque es extraordinaria en relación a esas anécdotas del maestro. Dice por aquí algo interesante: viviendo en los playones del sur, en las afueras de la ciudad donde le tocaba vivir para evitar la persecución contra él, desatada por ser médico sin título, allá lo visitábamos sus discípulos, lo cual despertaba entre los vecinos mucha curiosidad, y al poco tiempo lo estaban denunciando ante los médicos de la higiene. Vea pues, cualquier día de esos lo visité a la hora del almuerzo. Cuando entré por la puerta del patio, me llamó la atención ver un perro dormido en el fogón, hecho con 3 simples piedras entre las que colocaban la leña para cocinar. Mi comadre Arnolda lavando ropas y sus pequeños hijos jugando por el suelo entre la salita de la casa, y encontré al maestro durmiendo sobre unas tablas sostenidas por 2 pequeños bancos de madera. El cuadro era desolador. Me dirigí a él y le pregunté: ¿qué hace, maestro, ahí en esa tabla? Y él me respondió: un ayuno forzoso. A lo cual respondí: ¿y cómo es un ayuno forzoso? Y él me dijo: un ayuno forzoso es cuando no hay con qué. De inmediato me recordé del perrito durmiendo en el fogón y le dije: maestro, pero yo tengo con qué. Y saqué lo que tenía en el bolsillo, 3 pesos. Se lo entregué y él llamó a su esposa sacerdotisa y esta respondió, llegó y le dio para el mercado. ¿Sí? Le dio para el mercado y le dijo: ya hay con qué. Y ella salió pues a comprar el mercado, que quedaba no muy lejos del lugar. Y al rato regresó con alimentos crudos para cocinar. Hizo una sopa de lebranche, dice aquí lebranche, que le llamaban en ese entonces sopa de pescado típica de la región, lebranche. Y el maestro me invitó a participar de aquel banquete, el cual estaba muy gustoso y grato al paladar. En mi mente terrenal revoloteaba muchas conjeturas como esta: ¿por qué este hombre que sabe tanto tiene que vivir tan pobremente? Si yo no llego hoy, no hay almuerzo para él ni su familia. Y le lancé la pregunta: maestro, ¿y usted no se preocupa por el día de mañana? Y me contestó: ¿tú de qué quieres que yo me preocupe? Y le dije: de saber cómo hará mañana para comer. Y me contestó: ¿por qué quieres dañar este banquete con ideas tan pesimistas? La verdad es que estamos gozando de este caldo suculento. ¿Por qué traer ideas que no vienen al caso? Y yo le dije: maestro, es que usted debe pensar cómo hará mañana para volver a comer. Y él con impavidez me dijo: dime una cosa, ¿cuántos hijos tienes? Y le respondí: 4 hijos. Y me dijo: bien, ¿tus hijos están preocupados por saber qué van a comer mañana? Y le contesté que no. Y él me dijo: bien, ¿tus hijos están preocupados por saber mañana qué van a comer? Miren ustedes. Y el maestro, bueno, en este caso, Julio Medina, le dice que no. ¿Por qué? Porque ellos lo tienen a él, ¿sí? Y él es su padre, y él pues va a estar pues muy pendiente de que no le falte el alimento, le falte su comida. Entonces,
él le contesta que no hay problema porque él es su padre y sus hijos confían en él. Entonces, el maestro contesta y dice lo siguiente, dice, exactamente me pasa a mí, yo tengo mi padre y confío en él. Él sabrá qué me da de comer a mí, de ellos comen mi esposa y mis hijos. ¿Sí? ¿Sí lo entendemos? O sea que el ser interno sabe qué le va a dar de comer a él y de lo que le dé a él, pues de hecho van a comer la esposa y los hijos. O sea, el maestro era focalizado en su despertar, en su trabajo, y sabe que el ser interno de cada uno de nosotros sabe las necesidades que tenemos. ¿Acaso en los que estamos aquí presentes que tienen hijos no saben, no se han dado cuenta cuando su hijo, su hija están sin zapatos? Cuando se les están dañando sus zapatos, el hijo no necesita de decirle, papá, mire, se están dañando los zapatos. ¿Por qué? Porque uno ya se dio cuenta hace mucho rato que los zapatos se están poniendo rotos. Uno hace mucho rato se dio cuenta que no hay alimento en la canasta, que se deben ciertas facturas, y antes de que la esposa te diga, tenemos estas facturas, tú ya sabes de que estás atrasado. ¿O no es así? Así es, ¿Sí o no? maestro. Entonces son situaciones que son cuestiones lógicas, muy lógicas. Así que el maestro, él se preocupara en lo suyo y sabía que el ser le daba para él y su familia, y pues tenía que poner personas, pues las colocaría para que lo ayudaran. Mis egos para aquella época, dice el maestro, mis egos en aquella época decían, ese es un descarado, un irresponsable, y me daban ganas de no volver a su casa, pero reflexionaba y me decía, si me alejo de él, pierdo esta enseñanza que yo jamás conocí en libros ni en persona alguna, y regresaba a él. Él conocía mis pensamientos y me decía, tus yoes satánicos conjeturan en forma desastrosa, cuídate de ellos. Hoy, 30 años después, me ocurre a mí exactamente igual. Es mi Padre muy amado quien vela por mí. Cuando tuve haciendas, edificios, vehículos y renta apreciable, no tuve con qué viajar fuera de mi círculo de negocios. Pero después, cuando todo lo abandoné por seguir y enseñar este cuerpo de doctrina con la repudia de amigos y desconocidos, con escasos pecunia, sin sueldo alguno, he viajado por Norte, Centro y Suramérica, al igual que por España. He recorrido más de 18 naciones llevando este evangelio, y siempre hay en mi hogar alimentos, no solo para mi familia, sino para muchos peregrinos que llegan a él. Me he mantenido fiel a mi Señor el Cristo, el dador de amor, y al Espíritu Santo, al dador de vida, fiel al quinto ángel del Apocalipsis, el avatar de Acuario, fiel a los amados maestros de la Logia Blanca, el sagrado colegio de iniciados. He vivido sembrando y cosechando, dando y recogiendo, y como guía he tenido los 3 factores de la revolución de la conciencia. ¿Cómo la ven ustedes? El maestro entendió que si tú das, recibes. Si cosechas, recoges. Si siembras, cosechas. Si entre más da, más recibe. Entre más enseñas, el cielo, el Cristo, te ayuda. Es una ley cósmica. Y por eso nosotros no debemos perder la fe de que no estamos solos. Siempre estamos acompañados y estamos siendo ayudados mientras estemos ayudando al Cristo en la tierra. O sea que así como lo aprietan a uno, también le van dando. Claro, total. Fíjense ustedes la conferencia sobre la Vía Crucis de la Alta Iniciación, todo lo que pasó, todo lo que vivió tan duro, ¿no? Sí, claro. Y luego, cómo también se movió por muchos países, naciones, enseñando, y surgían los recursos para poder moverse. O sea, esos son Pruebas. las pruebas que le van mandando a uno. Sí, claro. Pero uno, ¿cómo sabe cómo son esas pruebas? Pues las pruebas son las situaciones difíciles, las crisis que se viven, no solo físicas, materiales,
sino morales, emocionales. Y cuando uno pasa al otro lado del charco después de la crisis, uno se da cuenta que la pasó, que va más allá. Les pongo un ejemplo, una persona que vive en unas crisis emocionales terribles, pero no da el salto cuántico a sanar, a curarse, a trascender, pues toda la vida se la pasa en el mismo repite que repite y vive metido en un hueco en sus crisis. Claro. Pero cuando las trasciende, cuando las hace diferentes, cuando cambia su comportamiento, pues realmente esta persona ya tú la ves que dice, oye, se le quitó el problema. Sí, se le quitó. ¿Por qué? Porque lo pudo trascender. Dime. Digamos, para trascender este tipo de pruebas y para poder, digamos, tener esa vivencia como la que tuvo el maestro, con esa tranquilidad que veía la vida, Sí. hay que tener un nivel de comprensión pues bastante Elevado, ¿verdad? Sí, pero es gradual, todo va subiendo. Al principio, él decía, este irresponsable no trabaja, no ve por sus hijos, ¿sí? Pero luego entendió que el maestro estaba dedicado, era a su obra, y el ser le suplía lo que necesitaba, ¿sí? No riquezas, pero sí podía mantener a su familia, y el pan, y el techo, y todo llegaba. Pero quien lo veía decía, no, pues este señor está mal. Pero él no se alejaba porque le daba una doctrina muy diferente a la que él podía encontrar en libros y en ciertos maestros, en ciertos profesores. ¿Sí? Él no se alejaba. ¿Por qué no se alejaba? Porque la historia cuenta que él había sido pues maestro ya del discípulo del maestro Samael desde otras vidas. Y venía a cumplir esa misión en la actualidad también. Aquí dice lo siguiente, continuemos el relato, dice: yo fui tan preguntón en los comienzos como son los estudiantes del esoterismo gnóstico. Le preguntaba en ese entonces al maestro, maestro, ¿quién tiene más poder, Dios o el diablo? Él sonrió, pero no me contestó. Mas yo le insté para que contestara y me dijo, pues Dios. Y le dije, lo que puede decir cualquier novato en la senda. Y si tiene más poder, ¿por qué no acaba con él? Y me respondió, porque lo necesita. Hoy veo que cómo se conocería el bien si no existiera el mal. Imposible, ¿no? Si tú quieres conocer el bien, tienes que conocer el mal. Tienes que haber conocido sobre el mal, ¿verdad? Estando fuera del estado del estado paradisiaco, ¿cómo nos hallamos? O sea, si uno quiere conocer realmente el bien en todo su esplendor, debe haber conocido el mal, porque por algo se aleja del mal para entrar en el bien. Por algo saliste de la logia negra para meterte en la blanca. ¿Por qué? Porque conociste del camino tenebroso y ahorita quieres el camino real y auténtico, ¿no? ¿Pero por qué? Pero porque conociste del camino malo para entrar al camino bueno. Creo que nos entendemos, ¿verdad? Así es. Dice por aquí algo interesantísimo, muchachos. Dice, por allá en el año de 1950 el maestro ya estaba con unos 6 estudiantes en Ciénaga, Magdalena, Colombia, para todos los que nos están escuchando. Ciénaga, Magdalena es Colombia. Él nos llevaba a la orilla del mar para hacer prácticas de vocalización, respiración e instrucción. En esa época estábamos en Colombia en estado de sitio y estaba prohibida toda reunión que pasara de 3 personas, por ello salíamos fuera de la ciudad a orilla del mar, a unos 2 kilómetros de distancia para no ser vigilados. La primera ocasión, estando practicando el mantra Ra, las manos en tierra y rodillas sobre la arena, con la frente sobre ambas manos, tipo técnica que hacemos en el pranayama egipcio, ténganlo en cuenta ustedes, el maestro nos ordenó, siéntese rápidamente en tierra y charlemos, cualquier tema. Y en el momento que esto hacíamos, el policía nos alumbraba con la lámpara de mano. Uno de los agentes me conocía y me dio orden de dispersarnos. En otra ocasión, estábamos vocalizando en la orilla del mar, en el mismo lugar anterior, y el maestro nos enseñaba una cadena para invocar a los maestros de la logia blanca. De pronto todos sentimos algo extraño y el maestro dijo, tenemos una visita extraterrestre. Era una nave de otro planeta, redonda, achatada,
sin saber cómo entre aquella nave había 3 tripulantes. Eran jóvenes, pequeños, resplandecientes. Nos mostraron la nave internamente y yo me sentía tranquilo, impávido por todo lo que vi y conocí. Este relato se encuentra en el capítulo completo, en el primer libro gnóstico, El matrimonio perfecto o puerta de entrada a la iniciación, escrito por el venerable maestro Samael Aun Weor y que salió en mayo de 1950 en Ciénaga. Esta obra fue catalogada como obra Kinder. Más tarde se editó la actual y se suprimieron los ataques de la primera obra. Por orden de la Venerable Logia Blanca, se ampliaron todos sus capítulos y le suprimió el capítulo Platillos Voladores. ¿Alguno de ustedes ha leído esa obra, la puerta de entrada a la iniciación? No. En el internet está, ustedes la pueden ver. Es como el comienzo, la base, el desarrollo de lo que fue el libro Matrimonio Perfecto. Y en ese libro tenía incorporado Platillos Voladores, que posteriormente ya lo tenemos en otro pequeño folleto que aparece como Platillos Voladores y también Naves Cósmicas, que lo escribió el maestro. Entonces, en esa obra pues se lanzó pues una cantidad de información que estremeció a muchos religiosos, esoteristas, pseudoesoteristas, allá en los años de 1950 por el mes de mayo y de ahí en adelante. ¿Ok? Pueden buscar ustedes esa información. Perdón, profesor, Dime. ¿dónde puedo conseguir esas obras? ¿En qué editorial? Pues en internet ustedes encuentran No, pero cantidad. físicamente. Físicamente, si ustedes lo desean, pueden encontrar con nosotros por parte de la editorial El Avatar de Acuario. Todas las obras del maestro están para todos los que quieran tenerlas, ¿ok? Bien, continuamos por aquí. Dice algo interesante. Se me dio orden de dibujar aquella nave interplanetaria y lo cumplí. Cuando dibujaba aquella nave tal como aparece en el libro Matrimonio Perfecto Kinder, mis hijos pequeños entonces, Álvaro, Armando, Julio, César y Jorge, me rodearon y llenos de entusiasmo me preguntaban sobre esa nave. Papá, ¿cuándo la viste? Queremos ver una de esas naves, llévanos lejos para poder verlas. Estando en aquel diálogo con mis 4 hijos, en mi oficina que tenía en el mismo edificio donde vivía con mi esposa Dilia Esther, ella se dio cuenta y entró en la reunión extrañada, me preguntó, ¿qué estás pintando? Y los 4 hijos al unísono contestaron, son platillos voladores, y ella volvió a preguntar, ¿y eso qué es? Y los hijos respondieron, naves cósmicas. Dirigiéndose a mí me preguntó, ¿y esas locuras para qué? Y le respondí que para un libro gnóstico que iba a salir. ¿Y quién lo escribe? Me preguntó y yo le respondí, el maestro Aun Weor. Estas noticias no solo la mortificaban, sino que también la asustaban al darse cuenta que nos estábamos saliendo del orden social. En tono austero me contestó, yo me opondré a que publiques esos despropósitos. Yo hablé con el maestro para enterarlo de la oposición de mi esposa y me contestó, los amados maestros permitirán que ella vea esas naves para que acepte estas cosas que hoy no entiende. Pasados unos meses, le llevé 4 cometas a mis hijos, y ellos felices me pidieron que los llevara a la orilla del mar para volar sus cometas. Al sábado siguiente fuimos en un camión nuevo que teníamos, salimos con mi esposa y una hermana de ella, Rosario, quien fuera reina de belleza del Magdalena en uno de los concursos de Cartagena, y con nuestros hijos escogimos la ciénaga grande junto al pueblo viejo. Eran las 6 de la tarde, el sol se ocultaba, cuando mis hijos con sus cometas en el aire vieron sobre el cielo una nave cósmica, y
llamaron nuestra atención mostrando en el cielo. Papá, la nave que tú dibujaste, efectivamente era igual. La nave brillaba con luz intensa y brotaba un chorro luminoso como de 1 kilómetro de largo. Ese chorro era el timón direccional, tal como había relatado en el capítulo Platillos Voladores del Matrimonio Perfecto, del año 1950. En aquella visión me llenó de infinita alegría, al igual que a mis pequeños hijos. El objeto pasaba sobre la ciudad de Ciénaga, completamente despacio. Lo vimos por 1 minuto y luego hizo un pequeño giro hacia la derecha y desapareció. Mis hijos me preguntaron, papá, ¿por qué ha desaparecido? Y le contesté, pasó a la 4ª dimensión. ¿Y eso qué es?, me preguntaron, y yo le dije, una 4ª coordenada. Y mi cuñada me dijo, con tantas locuras los vas a volver locos a ellos también. Regresamos a la ciudad, eran las 6:30 de la tarde y ya oscurecía. Ni mi esposa ni su hermana decían una sola palabra. Quedaron mudas, aturdidas. Mi esposa jamás contó a nadie lo que vio, la cuñada menos. ¿Cómo la ven ustedes? Les mostraron para que se quitaran ese velo de tanto escepticismo, ¿no? Dice por aquí algo interesante. Pasados alrededor de 6 años, refería a una amiga incrédula sobre el platillo que habíamos visto y ella respondió, si la señora Dilia afirma que es verdad, yo lo acepto. Dilia bajó la vista y al preguntarle, yo dijo secamente, fue verdad. La señora cambió de inmediato y dijo, es claro que ella no lo va a dejar quedar mal y usted no tiene por qué obligarla. Mis hijos llegaban en esos momentos y también dieron testimonio de lo que vieron y ella dijo, todos están locos ya. Y entonces dice el maestro, los profanadores del templo interno, nuestro cuerpo, no aceptan la verdad ni con testigos. ¿Ah? ¿Cierto? Tenaz, sí, porque pues, claro. Ni porque yo creo que esa señora deberían haberla alzado y a él le da una vueltica en un platillo. Ni mirando, ni viendo las cosas. Sí, no se cree, es que uno muy incrédulo, la verdad, escéptico. Dice aquí, continúa la narración del maestro, dice, cuando escribió su primer libro, El Matrimonio Perfecto Kinder, el maestro molestó mucho a un hermano espiritualista que trajo desde Cuba al profesor Cherensit Lin, y luego éste le quitó más de la mitad de estudiantado a dicho hermano espiritualista. Al preguntarle, maestro, ¿por qué usted repite tanto a ese hermano que él trajo a Cherensi a Colombia? Y él me contestó, porque eso lo molesta. Esa es su llaga y como él está disgustado con mi persona porque cree que yo también le voy a quitar sus seguidores, por eso le doy en la llaga. Yo le respondí, ¿y si no tiene llaga? Y él contestó, pues se le hace una llaga y ahí se le da en la llaga, ¿sí? Constantemente. Este hecho me trajo el recuerdo de un político que unos 20 años atrás en una asamblea costeña le dijo a su contendor, usted es el que menos tiene derecho de vociferar en esta asamblea, porque siendo empleado de las rentas de licores en tal parte, se perdieron muchas cajas de licor, y usted estuvo complicado en ese ilícito. El ofendido se abalanzó sobre su contendor y trató de sacar armas para defenderse. Acudieron los compañeros políticos, intervinieron y no pasó nada grave. Luego el jefe político del agresor preguntó, ¿eso que le dijiste a tu contendor es cierto? Y el ofensor le contestó, sí, eso es cierto de hoy en adelante.
Fíjense en ustedes cómo se maneja la psicología en ese campo, ¿no? Hay veces que a un iniciado le inventan algo y eso se vuelve una verdad para toda la vida y la gente sigue regando el cuento. Por eso es que uno debe tener mucho cuidado con la palabra, ¿no? De lo que habla, con el verbo. Porque a veces está repitiendo como loro lo que otro inventó y no es real. Dice por acá lo siguiente: podríamos contar cientos de anécdotas vividas al lado del maestro en los comienzos de esta tremenda lucha, por allá en los años de 1949 y 50, con las con las cuales aprendí muchísimo y me fortalecieron. La primera iniciación de misterios mayores la obtuvo el maestro Aún Beor en Ciénaga, Magdalena, en el mes de junio de 1950, cuando ya había escrito su primer libro, El matrimonio perfecto Kinder, que salió en el mes de mayo de 1950. Desde esa iniciación fue más nítida su percepción y su sabiduría. Recuerdo que en el primer santuario fue abierto en Barranquilla en el año de 1953. El hermano Luis E. Quintero, cariñosamente le llamábamos Quinterito, comenzó dando instrucción a varios miembros de centros espiritualistas, tales como discípulos de Teosofía, Rosacrucismo, espiritualistas, martinistas, rojistas, acuarianistas y otros. Rápidamente creó el grupo más de 80 personas, entre ellos varones y mujeres. Yo les dicté varias conferencias y pronto abrimos un santuario en el tercer piso de un edificio céntrico de la ciudad. Los ritos se hacían sin vestiduras sagradas, solo el sacerdote las llevaba. Mis vestiduras eran de color chocolate claro, por haber sido egresado del Camino Negro. A los 3 meses de estar trabajando en segunda cámara con aquel personal capacitado para nuestra senda, invitamos al maestro Aún Beor y este vino a Barranquilla. Le habló al grupo y fue tan fuerte la conferencia que se salieron todos. Únicamente quedamos Quinterito, el dueño del local y mi persona. Imagínense en eso. O sea, ¿cómo sería la fuerza hablándoles grandes verdades que la gente no aguantó? O sea, falta como de conciencia, de entendimiento, de comprensión. Sí, pues no tenía la persona el aguante psicológico para todo lo que él les estaba enseñando, ¿no? Y ustedes saben que cuando uno escucha una información, una enseñanza, y esa enseñanza es tan fuerte, pues lo primero que hace el ego de uno, la mente de uno, es reaccionar. Y uno dice en esa conferencia: ¿sabe que yo me salgo, me retiro, esto no es, este señor está mal, y mejor me voy? Y yo considero que toda la gente pues se retiró por esa situación. Yo empecé de inmediato, dice aquí, yo pensé de inmediato en formar otro grupo olumicial. Buscamos nuevos elementos y a los 2 meses habíamos formado un nuevo grupo. Se hicieron ceremonias, ritos, etc. Dice aquí, y lo formaban unas 40 personas. El grupo se veía con más fuerza, leían los libros y trabajaban con mucha devoción. Quintero y yo felices con aquel grupo. Quintero le dio la enseñanza a una señora, esposa del cónsul de Panamá en aquella época. Dice aquí, la cual resultó una vidente formidable con poderes sensacionales. Le comunicamos al maestro en el Sumum Supremum Sanctuarium la existencia de ese nuevo grupo y le hablamos de la vidente y sus maravillosos dotes. Él contestó rápidamente y me dio orden de hacerla callar, que no podía hablar en el altar desde donde ella hacía relatos fantásticos de todo cuanto acontecía internamente en esos ritos. La orden debía cumplirla, pero me daba temor, pues sabía que al ordenarle
o al darle la orden de silencio, se me venía en contra todo el discipulado, que ya tenía de adivinadora y consultora a esa hermana. Le escribí al maestro y le manifesté que al silenciarla se revelaba el grupo. La contestación del maestro fue que vino a la sierra y se fue conmigo para Barranquilla. Habló con la vidente y trató de convencerla para que guardara silencio, pero ella no cumplió. En el ritual volvió con sus manifestaciones mediúnicas y el maestro le ordenó que guardara silencio y tampoco obedeció. Así que el maestro ordenó no dejarla entrar a los ritos. Esto disgustó al grupo y solo quedaron los esposos Rey, Ana Belén, quien aún persevera, los dos anteriores familiares míos. El maestro regresó al Sumo Supremo Santuario y Quinterito Hernández, dice aquí, quedaron totalmente desmotivados. Quinterito y Hernández, ¿no? O sea, la otra persona que les estaba colaborando. Quedaron totalmente desmotivados y me propusieron condiciones para seguir trabajando en la formación de nuevos grupos. Las condiciones eran no comunicar al maestro la formación de nuevos grupos. Para mí fue duro cumplir esta petición, pero sin embargo, al formarse otro nuevo grupo, no le comuniqué al maestro y éste al poco tiempo me dijo: yo no estoy interesado en destruir los grupos que ustedes forman. Antes, por el contrario, deseo que formen muchos grupos. Este que han formado lo veo mejor. Sigan atendiéndolo para cuando maduren poder visitarlos. Yo sorprendido le dije: maestro, ¿cómo lo supo? Y él me dijo: supe del trato para que no se me informara por temor a que yo los desbaratara, lo cual no es así, sino que ellos no soportaron la presencia de un maestro del rayo de la fuerza y huyeron. Yo le pedí que esperaran un año para visitarlo y él aceptó el trato. Un maestro es como una antorcha que de lejos ilumina, pero de cerca quema. Ok, ¿qué dicen ustedes? Pues que estas enseñanzas que nos cuentan a través de esas vivencias del maestro, pues son fuertes, pero que nos enseñan a nosotros a tener como fuerza en todo lo que se vive, en todo lo que enseñan, en todo lo que muestran, pues Sí. para nosotros poder abrir nuestro entendimiento, nuestra comprensión y saber cuál es el camino correcto hacia nuestra propia iniciación, ¿no? Claro, claro, así es. Y fíjense en ustedes cómo comenzaron de cero, ¿no? De cero. Buscando personal, buscando gente para Gnosis, buscando gente para unir al movimiento. ¿Cuánto lucharon? No es fácil, ¿sí? Digamos, y todas las personas que actualmente buscan la enseñanza gnóstica es porque antiguamente, en pues, tiempos atrás, existencias atrás, tuvieron conocimiento de la misma. Claro. Es que todos nosotros ya incursionamos en la Gnosis de otra vida. Y aquí estamos regresando. Y hay personas que, digamos, por ejemplo, en otras vidas pudieron haber estado y en estas son completamente escépticos. Si se alejaron y se han seguido alejando de la Gnosis desde otra vida, así es. Escépticos a la Gnosis. Pero los que tenemos como esa empatía, como que lo buscamos, como que nos atrae, y aquí estamos, es porque hemos venido estudiando esto. Si no, no estaríamos acá, estaríamos en otros grupos, en otros conocimientos, siendo cristiano, enseñando Biblia, estaríamos en otras cosas, o dedicados solo a trabajar y vivir la vida. Pero si estamos en esto es porque pues hemos venido eh, aplicándola, enseñándola, aprendiéndola, conociéndola, y en esta vida por ley de recurrencia, de retorno esotérico, pues el ser nos ha vuelto a colocar en este camino. Dime. Profe, según el análisis que se le está haciendo a esta lectura, mencionan varios libros
de autoría del venerable maestro Samael. Sí, hay muchos. Y digamos, en muchos grupos, digamos que se dicen ser conocedores del despertar de la conciencia. Sí. Dicen que no hay necesidad de leer los libros de nadie porque el aprendizaje se puede hacer mediante la meditación. Sí. ¿Qué tan cierto es que, digamos, qué contradicciones tiene, pues, en cuanto a este tema de que no hay necesidad de leer doctrina, sino simplemente meditar? la meditación? Pues para uno meditar, pues tiene que meditar en algo, ¿no? Y tiene que meditar en la enseñanza, en lo que está aprendiendo. Y si medita y le dan enseñanza internamente, pues es una enseñanza, es una doctrina que, pues tarde que temprano también se tiene que plasmar en un libro, en una obra. O sea, sí o sí nosotros como estudiantes nos toca estudiar la doctrina. En este caso, la doctrina, digamos, del maestro o de los maestros que han habido, que han dejado una huella, una enseñanza, nos toca estudiarlo, porque es como el sendero, es como las huellas que dejan los maestros para que nosotros caminemos y vayamos haciendo nuestro propio caminar al andar. Pero debemos estudiar porque pues ellos van adelante y van descifrando y van orientando, guiando para los estudiantes que vamos detrás. Es necesario el estudio. Esa, digamos, en esa manera de pensar, en esa manera de actuar, se podría decir que la enseñanza podría ser foránea, ya que está basada simplemente, digamos, en la comprensión meramente personal. Sí, puede ser, pero los hechos son hechos y uno ve que si uno no se pega a la doctrina, ¿sí? Es difícil, por más que uno medite, siempre necesita orientarse acá. Hay muchos santos que son santos, pero carecen de doctrina, ¿sí? Carecen de sabiduría. Y hay muchos sabios que se han hecho sabios intelectualmente, pero carecen de santidad. Por eso la santidad y la sabiduría deben ir de la mano. Buscamos la santidad, pero buscamos también la sabiduría. Y de las dos surgen grandes maestros, grandes iniciados. Eso es así. Muy buenas sus preguntas. Espero que salgan después otras preguntas así. Dice aquí lo siguiente el maestro. En una ocasión, dice aquí, me ponían muchas pruebas de prudencia en lo interno y salía airoso en todas ellas. Un día cualquiera, encontrándome en una calle muy estrecha de Barranquilla, la carrera La Paz, de sardineles muy altos, le contaba al maestro quien me acompañaba: maestro, internamente me ponen muchas pruebas de prudencia y en todas he salido bien. A lo cual me respondió: te felicito, porque generalmente llegamos a viejos cometiendo imprudencias. Cuando esto me decía el maestro, apareció por la carretera La Paz, calle de mucho comercio, un bus de pasajeros que casi cubría el estrecho callejón. Me hice al lado de la acera o sardinel del carro, y este carro pasó pisando, ¿sí? Casi que pisándome en el momento que pasaba el vehículo. O sea, él se hace a la orilla y casi que lo rozaba, ¿no? Nos rozaba. Entonces dice algo interesante acá. Él dice acá, entonces le pregunté, dice que buscaba al maestro, ¿sí? Buscaba al maestro y le pregunté: bueno, maestro, ¿tuvo miedo? ¿Por qué? Porque cuando él puso a buscar al maestro, lo vio como 2 metros por allá alto, ¿sí? No estaba ahí al bordito de la calle, sino que estaba 2 metros retirado. Y le preguntó al maestro: ¿tuvo miedo? Y él le respondió: tuve prudencia. Y como yo confío más en mi prudencia que en la de ese chofer que no conozco, utilizo la mía. He ahí una gran enseñanza. ¿Ok? Recuerden ustedes por ahí que dicen que los despiertos son víctimas de los dormidos, ¿no? Y hay veces que un despierto puede ser víctima de un dormido. ¿Por qué? Porque el dormido se mete por donde caiga y ahí puede haber un despierto y lo puede hasta atropellar. Claro. ¿Ok?
Aquí hay algo interesante, dice, cuando apenas tenía 4 años de entrado a la senda, me tocó ver en lo interno a las vestales del templo, que danzaban felizmente. Me sorprendió muchísimo ver que estando desnudas tenían una tela vaporosa, una especie de tul, que les cubría senos, sexo y nalgas. Y esas telas de color suaves siempre las cubrían de mi vista. Yo le pregunté al maestro sobre tales vestales. Maestro, las vestales de los templos danzan veladas. Y él, mirándome a los ojos, me respondió. ¿Por qué? Él mirándome me contestó. Las vestales danzan desnudas. Y le respondí, ¿por qué yo las veo danzando veladas? Y él mirándome a los ojos respondió, porque estás puerco internamente. A pesar de ese tablazo tan fuerte, le pregunté, ¿y cuándo las podré ver tal como usted las ve? Y me contestó, cuando seas casto, puro y sano, en pensamientos, palabra y obra. Luego pasaron alrededor de 14 años para verlas danzar sin vestido alguno, y me pareció algo muy natural. El maestro fue muy severo conmigo en la instrucción. Así pude aprender. Ahora los tales guerreros de Acuario solo les basta que un desconocido les diga, corran, que vienen corriendo, y de inmediato se dispara. O sea, nosotros debemos llegar como a ese nivel de pureza, ¿no? Sí. Que tú puedes llegar a ver una figura femenina desnuda y ¿por qué te vas a alborotar en lujuria? No, no debe existir. ¿Por qué? Porque si ha trabajado en la pureza, en la castidad, en la santidad, pues todos esos yoes morbosos, laxivos, lujuriosos, fornicarios, pues han desaparecido, han muerto, y entonces puede ver la figura tal cual y no vas a sentir ningún tipo de impulso laxivo o lujurioso. Pero si nos presentan una figura desnuda, en estos momentos, lo primero que hace el ego de la lujuria es conjetar, reaccionar, imaginar, visualizar, y, montarse una película. Y ahí es donde está el problema. Por eso es que no nos muestran un poco más allá. No nos muestran. Por la suciedad mental que tenemos. Mucha toxina psíquica en la mente. Y por eso, digamos, ahí menciona que en esta era acuaria ven correr a uno y entonces Salen todos corriendo. salen todos corriendo. ¿Por qué? Porque pues ven como esa enseñanza velada, Sí. ¿sí? Porque no son capaces de tener un discernimiento propio, conscientivo, Uh-huh. donde muestren y vean cuál es la verdad detrás del que está corriendo. El que está corriendo, sí. Hoy en día nos dicen corre y corremos. Hoy en día nos dicen de lo que tiene, lo da. Hoy nos dicen tenga miedo y no busquen, no comprueben, no investiguen. Y estás lleno de miedo porque otro te dice es que hay que vivir con miedo. Y por eso es que, digamos, Nunca vas a comprobar. muchas personas confunden lo que es la espiritualidad, digamos, con estar metidos en un santuario, estar metidos escuchando conferencias y pues digamos en su vida particular pues la espiritualidad no está así, no está en el no decir malas palabras, en el diario vivir. no está en el ayudar a una criatura pues indefensa, un animal, una planta, en ayudar incluso a otro ser humano, ¿sí? Y digamos, malinterpretan esa parte, entonces para ellos la espiritualidad es estar allá escuchando pues conferencias, estando en sus templos, arrodillados, dándose golpes de pecho, pero al salir ya Es otra persona. todo cambia. Sí, claro, es que ahí es donde está la cuestión. Por eso es que toca mezclar, unir equilibradamente la santidad, ¿sí? Con la sabiduría, con la práctica, con el estudio, para que eso surja realmente una creación. De lo contrario, si solo te la pasas es metido en el templo dándose golpe de pecho, como tú dices, entonces sale y ve las cosas de afuera, uno, las ve con asco, con repudio, para criticar a los otros porque se cree muy santo, para hacer ver a los demás como pecadores y que él está puro. Como
como aquel pasaje bíblico, ¿no? De aquel personaje, ¿no? Que se tiraba al piso, del republicano y el fariseo. Y él decía, Señor, gracias que es que yo no soy como Julano, yo no soy como Sutano, yo no soy como aquel personaje que le echa agua a la leche, que es mal vendedor, que es estafador, que es fornicario, que es ladrón. ¿Sí? Estaba ahí el hombre de pie, con los brazos al viento, diciendo, gracias que yo no soy como Julano. En cambio estaba republicano en el suelo, pegada la cabeza al piso, diciendo, Señor, perdóneme por los pecados, perdóneme por los errores, por los delitos, por los crímenes, por los abusos, por lo que he hecho mal. ¿Sí? Entonces por eso es que nosotros, esa parábola nos da muy bien, porque a veces uno se cree como muy santificado, pero de santificado uno no tiene nada. Sí, no tiene nada, porque se vuelve una persona que todo está viendo las cosas feas de los demás. Y no para cambiar, sino para criticar. Bueno, aparte de escuchar a estos maestros que hicieron su obra orando, meditando, ¿qué otras prácticas hacían ellos? Es que hay tantas prácticas en la actualidad. Muchos maestros se realizaron a punta de meditación. ¿Sí? Eso sí, con la castidad, ¿no? Esa era primordial. Sí, claro, porque lo veían meditar, pero decían, no, es que se realizó puro meditación. No, tenía su técnica de santidad y castidad. Y unido a la meditación, pues despertaron. Sí. ¿Sí? Otros, pues tuvieron que desarrollar su trabajo de otras formas, en otro círculo, con otras técnicas. ¿Sí? Otros en la naturaleza, otros internarse en los templos, otros tener que ir a hacerse discípulo de un gurú, un maestro, etcétera, etcétera. O sea, para cada maestro es muy diferente. Buda tuvo que despertar debajo de un árbol y ver las grandes realidades y enseñarlas. Y así sucesivamente. Entonces como que cada maestro tiene una forma, como una característica, ¿no? particular. Sí, claro. Cada uno la tenemos. Claro. Perdón, y el maestro Samael, dentro de sus obras, él especifica o da claves, da prácticas para poder, digamos, despertar, o sea, llegar como... No, total. Es que todas las obras de él lo que induce o lo que invita es al despertar. Invita a la castidad, a la muerte del ego, a la caridad, al servicio. Invita al despertar de la conciencia, que dejemos de ser tan dormidos, que despertemos, que conozcamos las grandes realidades. Uno es el que es perezoso, flojo en la vida, y se le pasa los años y los meses y los años dormido, ¿no? Soñando. Pero aquí vinimos fue a eso, a recibir una enseñanza hacia el despertar. Dice aquí algo interesante. En una ocasión en el Sumo Supremo Santuario de la Sierra Nevada, ¿no? Allá por los comienzos de 1953, llegó llorando una hermana. El maestro le preguntó, ¿por qué lloras? Y las hermanas allí presentes dijeron, porque el marido le pegó. ¿Y por qué le pegó? Repuso el maestro. Y ellas contestaron, porque es muy celoso y la está celando. El maestro hizo traer al marido celoso y le dijo, hermano, el hombre que cela a su mujer no sabe con qué cuenta. Llega a viejo y no supo si tuvo una joya por mujer por estarla celando. Mejor es que tú le des libertad hoy mismo y así sabes con qué cuentas. Así conocimos una norma de conducta que nos invitó, que nos evitó desesperos e intranquilidades. A ver, ¿cuántos somos celosos ahí con la mujer? ¿Ah? ¿Todos? Ninguno. Ninguno es celoso con la mujer, y las mujeres con el varón, que a veces no lo pueden ver en la puerta. Dice aquí, en otra ocasión nos bañábamos con el maestro en una quebrada, riachuelo, en el Sumo Supremo Santuario, con corriente de 6 metros de ancho. Cuando le pregunté, maestro, ¿las culebras serpientes atraviesan estas quebradas? Y él respondió, por Dios, no las invoques, salgamos de aquí antes que lleguen.
Cuando me decía esto, una culebra estaba atravesando el riachuelo justo donde nos estábamos bañando. De inmediato nos salimos del agua por mi imprudencia. Hoy me doy cuenta que las gentes viven invocando los desastres que les ocurre a cada cual. ¿Ustedes sí sabían eso, no? Que uno mismo es el que atrae. Si tú a todo le estás diciendo, me va a ir mal, es que estoy enfermo y estoy jodido, es que a mí nadie me quiere, lo más seguro es que pase alguien y me eche el carro encima, es que no me van a pagar este fin de semana, yo como me conozco al jefe, no me va a salir pagando, y así va a ser. No hay trabajo, es que yo ni para qué paso hojas de vida, a mí no me van a mí no me van a dar ese trabajo, yo no tengo el perfil. Entonces cada persona está echándose encima pues su propia, ¿cómo se llama eso? La soga al cuello de una vez. Sí, como su propia suerte echada a perder, ¿no? Cada quien. Por eso digo, Tremendo. el verbo crea. El verbo crea, sí, así es. Pues, digamos, el pensamiento también tiene el verbo, ¿no? Ajá, O sea, porque es una imaginación creadora. una imaginación. Así es. Pues él viene también con el verbo, o sea, son dos cosas que están de la mano, o sea, lo que usted se imagina lo proyecta a través del verbo. De la palabra. Sí. Y si nosotros imaginamos lo contrario, de que sí podemos, que somos buenos, que somos grandes, que progresamos, que nos va bien, que vamos a ser iniciados, que somos iniciados, pues yo considero que lo vamos a poder alcanzar, ¿verdad? Pero si uno está diciendo, no, es que eso es para maestros, eso es porque ese maestro viene eso haciéndolo de vidas pasadas, ahí sí, como decía por ahí el maestro Lasmi, ¿y acaso ustedes no tienen glándulas endocrinas? ¿Acaso ustedes no tienen un físico? ¿Acaso ustedes no tienen unos sentidos, una vida? Ustedes también lo pueden hacer. Ustedes dejen estar diciendo que es que esto es solo para los maestros. ¿Y acaso un maestro no tuvo que lucharla para levantarse? Así que tengamos en cuenta eso. Mente positiva, ¿no? Y lo que parlamos, positivo. El maestro, cada vez que bajaba del Sumo Supremo Santuario, le metían a la cárcel y a mí me tocaba sacarlo de allí, y muchas veces tuve que recurrir a abogados para poder sacarlo de la cárcel. Un día, estando preso, me pidió papel y lápiz, y al preguntarle, ¿y esto para qué?, me respondió, para evitar que me sigan metiendo a la cárcel. ¿Cómo así?, le pregunté, y él me respondió, porque voy a escribir libros dentro de esta cárcel, y esto no le gusta o no le conviene a la Logia Negra. Efectivamente, en la cárcel de la Ciénaga escribió la obra Apuntes secretos de un gurú y comenzó Curso Zodiacal. Él me decía, debemos convertir lo malo en bueno y esta es la forma. Cuando el maestro regresó definitivamente de la Sierra Nevada de Santa Marta, del Sumum Supremum Santuarium, después de más de 2 años de estudios de plantas o de las plantas, le pregunté, maestro, ¿por qué se sale de la montaña? Y él me respondió, ¿y qué hace el santo en la montaña? La santidad se prueba entre demonios y no entre 4 paredes. Maestro, le dije, me llegan muchas cartas, unas de alabanzas y otras donde dicen horrores de usted. En una de ellas dicen que usted fue un perdido y me dijo, decirles a esos tales que si no hubiésemos estado perdidos, estaríamos perdidos, y a los que me alaban, que sigan mi ejemplo. Bien, con este aparte, vamos a dejar hasta aquí este capítulo, este estudio, estas narraciones, estos anécdotas, y luego en la próxima conferencia o en el próximo estudio que vamos a hacer, en el próximo video o audio que ustedes van a escuchar, a todos los que están siguiendo, a todos los que están conectados con estas enseñanzas, vamos a estudiar un poco sobre los trabajos en el Sumum Supremum Santuarium y sobre las pruebas iniciáticas que también tuvo que vivir el maestro Gargacuchines en esa época, ¿ok? Así que si tienen alguna pregunta, tienen alguna inquietud,
por parte de ustedes? ¿Queda alguna duda? Todo quedó muy claro. ¿Queda todo claro? Entonces espero que por favor nos acompañen para la próxima reunión, y en esa reunión sacaremos el espacio para hacer el estudio de los trabajos en el Summum Supremum Sanctuarium y sobre lo que el maestro denominó también las pruebas, ¿no? El proceso iniciático que él vivió, y de esa manera pues culminaremos estudio de esta parte de esta obra, la cual espero que sirva para muchos y muchos de nuestros hermanos gnósticos, donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén. Ese es pues realmente nuestro objetivo a través de esta filosofía, a través de esta enseñanza, y pues gracias a todos ustedes, y continuamos pues con la reunión, y bueno, vamos para adelante. Paz inverencial para todos.